Saludos, queridos televidentes. Gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa, El Poder de la Verdad, invitándole a pensar, a meditar, a fin de definir qué quieren, qué desean, qué aspiran, y luego que tengan un objetivo claro a lograr, definan qué hacer y cómo hacerlo para alcanzarlo, es decir, se organicen y actúen. Recuerden que no bastan los buenos deseos, que si queremos lograr algo en la vida debemos actuar, debemos trabajar, y que no permitan, queridos televidentes, influencias negativas, ni siquiera aquellas que provienen de su propia mente, que se alejen de personas que le depriman o le desanimen de cualquier forma y que traten de sacarle el lado dulce que tiene la vida y lo disfruten, recordándole algunos planteamientos sencillos del pensamiento y obra de don Mario Lama, que sugería que cuando tuviera un problema lo tratara en su generalidad y en su particularidad, entendiendo que hay muchos problemas complejos y que cada detalle tiene importancia para garantizar la solución, de componer el problema en su parte y tomar la decisión de resolverlo. Don Mario, querido televidente, siempre tenía claro la necesidad de resolver problemas en beneficio de sí mismo y lo suyo y de lo demás. Y en esa dirección sugería poner el problema como fundamental en su actividad. Cada actividad que realice tiene que estar encaminada a aplicar los conocimientos para resolver el problema. Y en esa dirección, si así lo hace, va a tener resultados positivos. Cuando trata problemas relacionados con personas, trata de entenderlo, de comprenderlo. Y en esa dirección, cuando lo comprende y lo entiende, las fuerzas que pudieran resultar contradictorias se unen y facilitan la solución de los problemas. Ojalá, queridos televidentes, que cada uno de nosotros apliquemos esos sencillos decires de don Mario Lama para resolver problemas que nos aquejan. Queridos televidentes, para mí es motivo de mucha satisfacción tener un invitado de lujo, como yo diría. Un dominicano que realiza una obra callada. Hace muchos años que lo conocí trabajando en el Consejo Estatal del Azúcar, trazando líneas tendente a garantizar el crecimiento y desarrollo de esa industria azucarera que era motivo de solución en la República Dominicana. Ángel Martín Miese hoy es el presidente del Comité Nacional de Salario. Y para mí, Martín, es motivo de mucha satisfacción hacerte este reconocimiento, porque sinceramente, quien os habla le dio seguimiento al trabajo del equipo que llevó Luis Miguel de Camps al Ministerio de Trabajo. Iniciaron una serie de actividades y para mí fue motivo de mucha sorpresa en un país como el nuestro, que ese equipo creó las condiciones y materializó un consenso entre sectores que nunca estaban de acuerdo. Los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Ángel Martín Miese, presidente del Comité de Salario. Tú mismo no te imaginas, Ángel Martín Miese, lo que significa para este país la obra que ustedes han llevado a cabo atendiendo las instrucciones directas del ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Yo quiero que tú, que tuviste miles de reuniones con los sectores para consensuar,
cómo tuvieron ese consenso que debe ser motivo para el pueblo dominicano de tener presente que hay dominicanos que hacen una obra teniendo nada más como garantía servir a la gente, como me diría en varias oportunidades este amigo apreciado por mí, porque desde la industria azucarera yo recuerdo cuando delineábamos política para que esa industria no desapareciera, Ángel Martín Mies. ¿Cómo hiciste el milagro junto con el equipo para garantizar la paz social de la familia dominicana? No ha habido ni siquiera una huelga reclamando salario. Carlos Rafael Fernández, te agradezco lo que dices de mí, pero eso es por el cariño recíproco que hay entre nosotros dos y los años que tenemos realmente luchando juntos. Luchando juntos del antiguo PRD hace los años, luchando juntos cuando tú luchaste en la UA por aquel famoso $500,000 y todo lo que vino presente. ¿Qué te digo? Te puedo decir que el presidente Abinader, que llegó al gobierno en el 2020, lo primero que especificó, primero, tuvo una decisión extraordinaria al poner a un hombre conocedor y que busca la vuelta como el primer ministro, que fue Luis Miguel Decán, y ahora en la mano del segundo ministro que está en trabajo, que es Eddie Olivares. Son gente que componen, que llevan la solución entre los grupos. Nos tocó en ese momento manejar el Comité Nacional de Salario. Y te puedo decir que a 6 años de esa designación hemos hecho 44 aumentos salariales. Pero los 44 aumentos salariales, lo importante es que han sido de común acuerdo. De común acuerdo entre el sector patronal, de común acuerdo dentro del sector obrero y de común acuerdo con nosotros. ¿Qué te digo con esto? Como tú mencionaste anteriormente, aquí desde el 2020, gracias a la decisión del señor presidente de la República, no ha habido una huelga de índole salarial ni de obrero. ¿Por qué? Porque este gobierno, como decía el líder ido a destiempo, Peña Gómez, primero la gente. Primero la gente antes que las construcciones, primero la gente antes que todo. Entonces, ¿qué sucede, Carlos? Nosotros llegamos en el 2020 y encontramos los salarios mínimos a razón de 10 a 12 mil pesos. En estos momentos los salarios mínimos los tenemos en 29.988. Hemos conquistado hacer 44 aumentos salariales en el tiempo que estamos en el Ministerio y en el Comité Nacional de Trabajo, con el respaldo siempre tanto del sector patronal como del sector obrero, con el respaldo y la decisión del presidente de la República y las decisiones emanadas desde allá arriba. Gracias a Dios, y esperamos seguir en esa continuidad. Lo primero que nos dice el presidente es: no se me pasen un día antes de que se aumente ese salario. Los salarios se aumentan regularmente cada 24 meses. Cuando llegamos a la posición, habían salarios que ya habían pasado 18 meses y no se habían aumentado. Y nosotros también tenemos que pensar que los infelices, que los obreros, van al supermercado igual y que necesitan esa ayudita, que necesitan eso que el gobierno ha tratado de poder materializar en bienestar para un país entero. Por eso te digo que me llevaré el día a la satisfacción de que si estamos ahí, tú y yo que conocemos, tú y yo que trabajamos juntos hace tantos años en el Instituto Azucarero y que siempre hemos luchado para ayudar a los de abajo, la satisfacción de que hemos ido logrando esos pasos y que en el momento que salgamos vamos a tener ya un salario que no es el que aspiramos
en estos momentos, pero sí es el mejor que podemos ir llevando. Te puedo decir que en el aumento salarial del no sectorizado del año anterior, logramos por primera vez pasar la cantidad del primer quintil, que estaba en ese momento en 29.216 pesos, y lo llevamos a 29.988. No te voy a decir que resolvimos el problema natural, pero sí es una ayudita que ahora, como da la satisfacción que una cajera de un banco gane ese sueldo, que una cajera de un supermercado gane ese sueldo, que las empresas grandes han optado por respaldar esas propuestas que hemos llevado a buen término bajo la decisión de nuestro presidente, Luis Abinader. Yo me pregunto porque yo recuerdo que cuando había un reclamo salarial terminaba en un proceso huelgario. Y recuerdo que en las mismas discusiones en los sectores obreros, los mismos obreros entraban en contradicción y recuerdo que las reuniones terminaban hasta sillazo limpio. Ustedes en el proceso de negociación, ¿qué magia tuvieron para ganarse a esos sectores que han venido siempre con discrepancias históricas? ¿Qué te digo, Carlos? Fíjate, sucede, te puedo decir que eso sucedía así, pero te puedo decir que es verdad, ha habido negociaciones que hemos estado hasta 2 y 3 meses al principio. Tengo que reconocerte que ya al final la situación ha ido vertiéndose de una manera extraordinariamente a favor, y ya es un proceso de comité de salario, 1, 2 y hasta 3 negociaciones, y se pasa. Yo pienso que le hemos explicado tanto al sector patronal como al sector obrero que es que los patrones no pueden trabajar sin los obreros y los obreros no pueden trabajar sin los patrones. Entonces tenemos que llegar a un punto clave, que es lo que hemos tratado de luchar, para que todo que se encamine en la mejor solución hacia el país, hacia tanto esa fábrica como a tanto esos obreros, porque a nosotros no nos interesa, déjame hacerte la acotación, que una empresa se vaya y se retire del país por no poder pagar. No. No pasamos, mucha gente cree que el comité nada más aparece. No, el comité trabaja día tras día, día tras día, se lleva de las regulaciones del Banco Central, y nosotros mismos que tenemos inspectores en el país entero, andamos día tras día analizando lo que puede aguantar un obrero, lo que puede aguantar un empleador, y qué se le puede llevar que no afecte a esa empresa a no tener remuneraciones como empresa así, pero que no afecte a un obrero que necesita trabajar, que necesita vivir. ¿Qué sucede? La idea del comité es la siguiente: si tenemos una alza de inflación de 3%, 3.5%, y esto dura cada 2 años, cada 24 meses, sumamos que tenemos una inflación de 3, 3,5%, una inflación cada 2 años en 7. La idea es llevarlo, Carlos, que sea un 15, que sea un 20, que tenga un margen para que la siguiente inflación no se trague lo que hemos aumentado en ese momento. Porque acuérdate que esto se reconoce cada 24 meses, está puesto en ley, a pesar que el comité, según el Código de Trabajo, podría cada 12 meses implementar un aumento. Pero siempre se ha estatizado que dentro de las situaciones se presente cada 24 meses. Lo hemos hecho antes. Lo hicimos antes con la inflación después de la pandemia, que a los 18 meses convocamos y aumentamos, porque la inflación ese año fue muy fuerte, llegó casi a un 9, un 11%, y ese año aumentamos un 22, un 23%. Porque es la idea de que no se trague la inflación, el aumento que se ejecute en ese momento. Y con esa intención y las decisiones tanto
de los ministros Luis Miguel Decán, que fue el primero, y ahora de Eddie Olivares, y la decisión general del presidente de la República, Luis Abinader Corona, es que hemos trabajado en el comité y estamos enfocados en esa situación para eso. Ahora estamos precisamente discutiendo el aumento salarial en el sector del azúcar, y estamos llegando a acuerdos, y ahora en el mes entrante de mayo vamos a discutir el aumento salarial del sector construcción. El sector construcción, que es muy amplio, tiene muchas aristas, pero siempre ha caminado como todo en ese sentido. Querido televidente, vamos a una pausa y luego regresamos entrevistando a Ángel Martín Miese. Queridos televidentes, en días atrás yo hablaba de que los legisladores, que parece que tienen contradicciones que le han inhabilitado para darle solución a un proyecto de ley laboral, que aplicaran la metodología que aplicó, orientado por el ciudadano presidente de la República, Luis Miguel Decán, y el actual ministro Eddie Olivares. Eddie y Luis Miguel tienen un parecido extraordinario en cuanto a la manera de actuar. Son funcionarios que la generalidad del pueblo dominicano agradece su dedicación al trabajo, la manera calladita con que trabajan y le buscan solución a los problemas sin alterar ni siquiera el estado de ánimo de los componentes que participan en los conflictos. Y en esa dirección, Ángel Martín Miese, me gustaría que le hiciera una recomendación a los legisladores, que veo que no se ponen de acuerdo los trabajadores, los patronos y quizá el sector gubernamental, para darle solución a los temas que están planteados en la discusión de, diríamos, la base laboral de la República Dominicana. Creo yo que aplicando esa filosofía de conciliación que ustedes llevaron a cabo correctamente con los patronos, los sindicatos y la política gubernamental, es posible que se saque un código laboral que responda a los intereses generales y particulares de los sectores y del pueblo dominicano en general. Carlos, totalmente de acuerdo con esa situación, y a veces me sorprendo, porque sí te puedo decir que aunque no participábamos activamente, se hicieron 2 años y medio de reuniones entre el sector patronal, el sector sindical y las autoridades del momento que manejaban el Ministerio de Trabajo, tanto del compañero Luis Miguel Decán como del compañero Eddie Olivares, y ahí se llegó a un consenso general que fue lo que se llevó hacia el Congreso. Un consenso general que se hizo entre todas las partes, llámese empresarios, llámese sindicatos, llámese sector gubernamental. Me ha extrañado realmente, no te lo mando a decir, cómo después que llega al Congreso quieren introducir algo que no se aprobó, pero sí se dejó abierta en la mesa que se iba a seguir discutiendo, como se ha seguido discutiendo después que está también el ministro Olivares, que hay que sacarle totalmente su comida aparte, porque es un gran componedor con relación a la cesantía. Pero señores, todo lo que está en ese Congreso lo aprobó el sector patronal, el sector obrero y el sector gubernamental. Creo que eso debe caminar. ¿Por qué debe caminar? Ahí hay cosas tan interesantes como que tú te das cuenta que ahora tiran un embargo en una cuenta un viernes y le cierran una empresa un viernes o un jueves. Ya tú sabes cómo se ve esa compañía que no puede hacer los pagos del lugar y empezar esa lucha
eso ahí se abolería, ahí no existiría más. Ahí se habla de un día más, pero el día más de vacaciones no es un día, es que ahora son 14 días. Y 14 días es de la siguiente manera: de lunes a viernes 5, de lunes a viernes 10 y de lunes a jueves 4. Sin embargo, con ese nuevo código sería de lunes a viernes 5, de lunes a viernes 5 más y de lunes a viernes 5, que serían 15, pero ya representa 21 días de descanso para ese empleado. O sea, que ese famoso día se convierte al final en 3 días. Porque, y no 3 días, no, sino que te da unas vacaciones de 18 días, te la lleva a 23, lo cual te permite respirar mucho. El código tiene el nuevo código tiene que al país le va a ser muy satisfactorio, tanto al sector patronal como al sector obrero. No, realmente no entiendo. Te voy a poner un caso aparte. Nosotros, te puedo decir que logramos lo que nunca se había hecho. A las trabajadoras de las casas, ya no se usa ni siquiera la palabra doméstica, sino las trabajadoras de la casa, que incluyen la ayudante que tú tienes y cosas, le impusimos un sueldo mínimo que empezó en 10,000 pesos y ya en la segunda etapa lo llevamos a 13,000. Hubo se llevó a oponerse a cierta forma de nosotros cobrar, o sea, de que fuera por la TCS. No es que impugnaron el sueldo. Señores, un sueldo de una trabajadora de la casa ahora mismo son 13,000 pesos, pero son 13,000 pesos dividido entre 23.83. Y ninguna persona que te ayude en la casa, tú le pagas 520 pesos, que es lo que da hacer los 13,000. Todas esas personas ganan alrededor de 1,000 mínimamente, o 1,200, 1,300. Pero simplemente estamos sincerizando una realidad de este país, de gente que también está en esa situación. Eso no quería decir más nada, pero eso se llevó a una situación que han dado a entender que eso no existe. No, eso existe. Lo que se desaprobó fue la forma como se iba a cobrar, que era vía el TCS. Pero no, el sueldo mínimo está ahora. ¿Cuál es el sueldo? ¿En qué afectaba eso? Nada. A favor tanto de esa persona, la que trabaja, como a favor del dueño de la casa. Porque para yo ir a trabajar yo tengo que dejar a alguien que me ayude, que me haga una comida para yo poder ir a comer, o que me ayude con un niño, que si yo estoy, porque yo tengo que hacer, pero yo realmente tampoco ahí produzco. Pero es las cosas que te traje a colación ese tema para decirte que lo del código laboral que está ahí, lo que tenemos que hacer es aprobarlo. Porque ese código no va a afectar a favor. Ahora, no se ha dicho que ahí no se va a seguir discutiendo en el ministerio, la persona encargada de esa, no se va a seguir discutiendo la cesantía laboral. Eso no tiene que ver, pero tenemos que ir dando pasos adelantados. Yo te puedo decir ahora, ¿qué es un paso adelantado? El sistema trae de las guaguas estatales, Carlos, que los niños ahora que van a las escuelas públicas, el Ministerio de Trabajo los recoge y los lleva a su casa. Ya no hay que hacer ese gasto en transporte que hacían los padres, ya no hay que hacer esa inseguridad que había. Son pasos adelantados hacia el Estado, son pasos adelantados a países que tienen más tiempo que nosotros, que tienen más poder adquisitivo, y nosotros estamos implementando cosas buenas. Es lo que te digo. Yo te digo que el presidente Abinader, que no tiene hora de descanso, que el presidente Abinader abra a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, día tras día, con sus funcionarios, le responde, le indica. Yo no sé cómo descansa el presidente Abinader. A veces me sorprendo, digo, ¿qué capacidad tiene este señor? Son las situaciones que este país está viendo y al final la gente lo está viendo. Es una realidad lo que
se ha presentado, es que este es el gobierno de primero la gente. Para mí, querido televidente, que ustedes saben que soy un dominicano que le digo mi querido presidente, algunas veces conversando con familiares, con amigos, me hablan de la necesidad de darle a entender al pueblo dominicano la humildad, la sencillez y la forma sana y sincera que trabaja el ciudadano presidente de la República, y que deben merecer epíteto de consideración y de respeto. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader encabezó el pasado fin de semana la inauguración de varias obras viales y educativas en la provincia de Duarte y María Trinidad Sánchez, con el objetivo de fortalecer la conectividad, dinamizar la producción agrícola y ampliar el acceso a la educación en comunidades del Nordeste, según las autoridades. El presidente constantemente está inaugurando obras. Una de las razones por las cuales yo admiro a nuestro querido presidente es porque está cumpliendo un enunciado que hace muchos años el pueblo dominicano espera que se cumpla. Y es el decir del presidente que él cree en la política que gestiona soluciones a los problemas reales. Una gran cantidad de líderes de la oposición viven enrostrándole a la administración actual la falta de hacer cosas. Y tú, Ángel Martín Miese, que trabaja como una hormiguita y que te ocupa de esas cosas, porque en todos los programas, planes personales, en lo primero que piensa es en esa consigna de Peña Gómez de primero la gente. Hámele un llamado a personas que en términos generales merecen respeto y consideración de nosotros, que viven difamando, injuriando al ciudadano presidente. En días atrás yo mismo le decía a unos amigos, digo, es que parece que el compañero presidente no aplicaba filosofía que aplicaba el doctor José Rafael Abinader, su padre, y era que cuando alguien decía algo de él, a mí que era de su asistente personal, me decía, vea, averíguame con ese señor si él está dispuesto a enfrentarnos en un duelo. Y yo mismo le decía, doctor, ¿por qué usted dice eso? Dice, no, tú sabes que yo soy un hombre muy preparado, yo no pierdo duelos personales. Digo, no, te pueden sorprender. Y me decían, bueno, pero es que la moral y la dignidad de los hombres hay que respetarla. Nuestro querido presidente es un presidente tan democrático y tan sano que gente como quien os habla algunas veces dice, él tiene razón, porque es una persona que no tiene enemigo. Y eso sí va a ser una garantía, Ángel Martín Miese, para nuestro querido presidente. Oigo que algunos amenazan cuando él salga del gobierno. Pero este pueblo lo que debe hacer, y yo se lo dije a uno de esos teóricos, cuando él salga del gobierno, digo, mira, cuando él salga del gobierno, si tú actuaras contra él, las masas populares te van a dar una respuesta. Tú, mi compañero, que eres amigo personal del presidente, dame una información en ese sentido, a ver si calmamos a toda una serie de sectores que radicalmente viven injuriando y diciendo cosas de nuestro querido presidente. ¿Qué te digo, Carlos? Eso es muy sencillo, y por sus obras lo conoceréis. Cuando yo te digo por sus obras lo conoceréis, hablar del presidente, señores, el presidente cuando se mete en esto,
es por un sentimiento hacia un pueblo. El presidente no necesita política, el presidente no necesita nada de eso. El presidente es una persona que por sus condiciones económicas no necesita nada de eso, ni va a necesitar nunca. El presidente es un presidente que dona su sueldo desde el día que lo juramentaron. El presidente le quitó el despacho a la primera dama que manejaba un promedio de 800 millones anteriormente. Carlos, son las cosas que se ven. Yo anoche estaba llegando del Cibao, estaba dando un pésame de la hermana de un compañero que murió en La Vega. Y cuando yo estoy entrando de Los Alcarrizos para acá, Carlos, hay que ver ese metro con esas luces. Hay que ver cómo eso se ve, cómo eso estaba caminando. Hay que ver que tú te montas ahora en Los Alcarrizos a las 7 y tú estás en la Máximo Gómez a las 7:12. Y en un vehículo, ni en un Porsche que te montes, tú puedes llegar ahí tanto. Pero tú te montas a las 7 y estás en la feria a las 7:21 en un metro que se ha hecho. Pero no estamos limitando al metro. Pero y los teleféricos, que tú agarras en ese metro, te desmontaste en Los Alcarrizos, te encaramaste en ese teleférico por un costo de 35 pesos. Yo acabo de viajar a Nueva York ahora. El metro está en $5. En Nueva York. En Nueva York, en $5 ya. Tu entrada, tus $5 para 35 pesos. Tú haces esos recorridos enteros. ¿Le dimos continuidad? Se le dio continuidad. Lo que no hizo el gobierno anterior del primero que había hecho el mismo gobierno anterior hasta el 12, pararon el metro porque lo había hecho otro presidente, pero este presidente continuó y ahora tenemos ese metro de Los Alcarrizos y las cosas más que se van a hacer. Eso te lo estoy diciendo con eso, con el metro y con los teleféricos. Eso que tú acabas de decir ahí, Luis Abinader no descansa un momento y es cuando no está inaugurando él, está inaugurando la vicepresidenta, que por primera vez aquí no hay una vicepresidenta que es un adorno, es una vicepresidenta que tú la ves porque el presidente la manda aquí, la manda allí, la manda por aquí y la manda por allá y resuelve los problemas como es. Ha manejado varios comités, tanto como la famosa, el problema de la vacuna en el 20. Entonces, es un equipo de gobierno que todo está encarrilado en resolver los problemas de este país. Entonces, eso se tiene que ver. Que hay algunas aves agoreras que dicen que esto no se está haciendo. Pero, señores, tenemos que ver la diferencia. Porque que yo he sabido, yo no he encontrado una persona, por ejemplo, como me enteré de un caso de una persona que sin ser apellido Vicini, sin ser apellido, ¿qué te digo? Bonetti, sin ser apellido Corripio, le embargaran una cuenta con 3.000 millones de pesos en este país. Esas son cosas que la gente tiene que normal. Uno que era cuñado de un presidente saliente, que le embargan 3.000 millones de pesos. ¿Y cómo se puede tener 3.000 millones de pesos si tú no tienes su apellido de abolengo, que tienen dinero de toda la vida? Pero bien, esos son casos que la justicia debe manejar. Pero lo que te digo, lo que dicen, pero el país sí está viviendo la realidad. El país está viviendo y está viendo día a día lo que nosotros estamos haciendo bajo la línea del presidente Abinader. Vamos a una pausa y luego regresamos cuestionando y homenajeando a Ángel Martín Miese, un dominicano que hace su trabajo callado, para traerlo a este programa y hacerle este sencillo homenaje. Tuvimos que motivarlo porque me decía, tengo mucho trabajo que tengo que resolver, cosas del pueblo dominicano. Recuérdate que el pueblo dominicano es lo principal. Vamos a una pausa. Queridos televidentes, permítanme aprovechar la experiencia y la lucha de muchos años de Ángel Martín Miese para indagar
tú que estás internamente trabajando en la organización política PRM, ¿cómo tú ves la organización? La generalidad de los candidatos han atendido el llamado de nuestro querido presidente de manejarse con armonía y hacer el trabajo antes que estar malgastando su tiempo haciendo campaña y haciendo política. Y en ese sentido se están llegando los plazos. El partido tendrá que abocarse a los cambios internos de dirigentes y podríamos decir a los cambios internos para tratar de continuar en el poder o abandonar el poder. En esa dirección, ¿cómo tú ves el partido? ¿Qué tipo de trabajo viene haciendo como una simple hormiguita en la organización? Mira, Carlos, la gente ahí está, yo creo que es clara y conteste. Este año se van a hacer las elecciones dentro del partido. Tenemos la creencia, tenemos la realidad de que el presidente Abinader será el nuevo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos la creencia también de que en este periodo, el 2028, se acabará los candidatos de cierta edad. Carlos, ya tú y yo no podemos ser candidatos. Estamos viejos. Tenemos que dejar esta juventud que está subiendo, como subió el presidente Abinader, como tenemos una caterva de jóvenes para aspirar a la presidencia de la República, jóvenes que no llegan a los 50, que llegan a los 50, que tienen 40 y pico de años. Esa es la juventud, eso es lo que manda la nueva estructura mundial. Y yo pienso que en esta se va el último de los candidatos que ya va a tener, pienso yo, cerca de los 80 años y que es una persona que gobernó joven. Y yo no veo la gran diferencia que hizo en este país. No te voy ni a decir el nombre, pero no pienso que ha logrado nada. Pensé que se habían acabado los caudillos, pero creo que esa persona todavía es caudillo cuando no le da paso a otra persona que tiene ahí dentro de su misma área. Pero bien, volviendo, yo creo que el presidente Abinader debe ser el próximo presidente del partido y que pienso que se ha aprendido y con una unidad como debe de ser, gane el que más votos tenga dentro del equipo que está aspirando y debemos de seguir gobernando en el 28, no por el bienestar per se en particular de uno, por el bienestar de este país, por el bienestar de juventudes que merecen este país. Debo decirte en este momento que me imagino que sabes que mi hija es diputada, Liz Miese, y que mi hija fue la diputada más votada del rango de las féminas en la capital. Pero mi hija es como lo que representa, siempre anda trabajando con ser diputada y con no sé. Pero esos candidatos que tenemos ahora, todos jóvenes, están haciendo lo mismo, trabajando. Ahora, no hay que trabajar política. Nosotros estamos concentrados ahora mismo en gobierno, en que el presidente Abinader quede mejor. La política la entraremos ya el año que viene. Pero, ¿por qué? Por hacer una buena obra política, como está haciendo el gobierno, es que nos va a dar a poder nosotros seguir gobernando en este país. Y yo creo que la obra política se está haciendo. ¿Cómo? Haciendo que cada día el dominicano le llegue mejor su nivel de vida, con nuevos metros. Ahora se acaba de inaugurar el metro de la onza de la 27. Se inauguró ahora la semana pasada. Eso va a ser igual que un metro, pero es la onza. Es en tipo guaguas. Te van a hacer recorrido completo. Eso salió ahora el jueves pasado. Pero esas son las cosas que se van viendo, porque va a llegar un momento que no vamos a caber del carro. Porque a veces hasta en un apartamento que viven 3 personas hay que tener 3 carros. Porque no había las condiciones. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Haciéndolo para que eso no exista. Como es, por ejemplo, Estados Unidos, que una gente con un carro va y lo para en un sitio, se monta en su metro, va a trabajar y después cuando vuelve y lo para.
Eso es lo que se está logrando, eso es lo que está luchando este país por ser. Y es por donde te digo que nosotros, con relación a la política, que por ahí pienso que el presidente será este año el nuevo presidente, pero entraremos en la política el año entrante. Mientras tanto, seguir trabajando por el bienestar del país y de la persona. Es a nuestro entender lo que hay. Querido televidente, hasta aquí la participación de Ángel Martín Miese. Y me voy a permitir, antes de despedir el programa, leer una notita que sale en el Diario Libre que habla de un acontecimiento que ocurrió en los Estados Unidos. Abinader cataloga de acto cobarde el atentado a todos los participantes en un evento en los Estados Unidos. La información señala que el presidente Luis Abinader calificó como un acto cobarde el tiroteo perpetrado la noche del sábado en Washington durante la cena. El gobernante dominicano expresó alivio porque Trump, la primera dama y otros invitados a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se encuentran fuera de peligro, y elogió la actuación de los agentes del servicio secreto que lograron detener el atacante. Aplaudimos a los valientes agentes de la ley que detuvieron al tirador y rezamos por la recuperación completa del herido, expresa Abinader en su nota. Abinader también se refirió al oficial herido durante el incidente, por quien dijo elevar oraciones para su recuperación, y manifestó la solidaridad del pueblo dominicano con los Estados Unidos en este momento. Las oraciones de todos los dominicanos están con el pueblo estadounidense, dijo el presidente de la República en un mensaje en inglés publicado en su cuenta de X. Ciertamente el pueblo dominicano, que es un pueblo pacífico, pacifista, debe sentirse bien porque en ese evento no han muerto ninguna persona más que ese miembro de la seguridad que salió herido. Y en esa dirección aprovechar, querido televidente, para volver a hacer un llamado a los principales ejecutivos norteamericanos con el fin de que esa guerra que se está llevando a cabo entre Israel, Estados Unidos e Irán concluya. Este señor es un estudioso de esa realidad y cree que independientemente de la voluntad de los que están envueltos en esa situación, en ese enfrentamiento violento, independientemente de su voluntad, tendrán que abandonar ese camino porque no hay posibilidades de una guerra de exterminio. Y en esa dirección tendrán que concluir. Esperamos que eso ocurra lo más pronto posible. En el transcurso de la semana, el presidente Donald Trump señaló que él estaba dispuesto a esperar. Así que yo espero que esa disposición de esperar traiga como conclusión la terminación de esa guerra que es repudiada por casi la mayoría de la humanidad. Queridos televidentes, estamos llegando al final de este su programa El Poder de la Verdad del día de hoy. Y como lo decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.